Hola, mi nombre es Jaime Campos, soy el rector de la Escuela Normal Superior Santa Teresita. Bienvenidos a este primer programa que tiene la intención de hacer una escuela de padres virtual a través de nuestro canal Teduca. Hoy tengo dos invitadas bastante especiales, ya nuestra archifamosa y conocida Beatriz Baena. Desde hace 23 años. Desde hace 23 años, Beatriz Baena. Hay que hablar por el micrófono porque solo tenemos este medio para que nos escuchen. Beatriz Baena, nuestra psicóloga de cabecera y la maestra, la dueña, la cancerbera de bienestar estudiantil. A mi izquierda tenemos personal nuevo en la institución, así que en estos primeros minuticos, querida Angélica, te va a pasar el micrófono para que te presentes. Bueno, muy buenas tardes, soy María Angélica Zuluaga, la docente de apoyo de la institución. Soy la que acompaña todos los procesos académicos de los estudiantes con discapacidad, en condición de vulnerabilidad, talentos o capacidades excepcionales. La idea de este programa es incluir a todos los estudiantes que tengan una discapacidad y que se logren esos procesos de aprendizaje. Bueno, Angélica, muy bienvenida, pues ya lleva varios días trabajando con nosotros, pero nunca me voy a cansar de repetir, es tu casa, la normal es tu normal, como tradicionalmente lo decimos, ¿sí o no, Tis? La casa de todos, y pues queremos con estos programas, esperamos que este sea el primero de muchos, tener no solamente material en la red que les sirva a nuestros padres, a nuestros estudiantes, sino también a todos aquellos que trabajan o estudian con pedagogía. Y el tema de hoy pues es la autonomía. Vamos a hablar de la autonomía porque nos hemos dado cuenta que después de la pandemia se generaron una serie de patologías que vienen afectando pues tanto a nuestros chicos como a nuestros papás. Y voy a empezar con una frase detonante que viene una serie de televisión que la historia, para resumirla, es un robot que fue programado para ser madre y en el transcurrir de la cinta o de la historia, ella llega a una conclusión o a una de las conclusiones que como robot analiza, y es que en la medida que ella sobreprotege a esos seres que le tocó crear, porque la robot tiene la función de crear y luego de criar, se da cuenta que entre más los protege, más débiles se vuelven esos seres a los que están a su cargo. Entonces, el tema de la autonomía, pues vamos a definirlo como lo encontramos, hay muchas definiciones, pero esta me pareció muy chévere porque dice que la autonomía es esa capacidad que tiene el individuo para hacer elecciones, tomar decisiones y, ojo pues a esto, a asumir las consecuencias de las mismas, que ese es el problema que vamos como enfocando, ¿sí o no? Y entonces, el término opuesto a la autonomía no es dependencia, sino heteronomía. Bueno, ahorita vamos a ver qué es esa vaina. Y yo voy a empezar entonces con una pregunta. ¿Cuál era su pregunta? A ver, ¿cómo desarrolla la autonomía? ¿Cómo los padres desarrollan la autonomía en los niños y en las niñas? Y inclusive en los adolescentes. Entonces, para inculcar la autonomía también. Para la formación de la autonomía en estos niños es importante darles cierta responsabilidad, darles responsabilidad y libertad para que ellos mismos aprendan a tomar decisiones, aprendan a salir adelante, a hacer sus propias tareas, a tener sus propias responsabilidades. Es importante que los padres establezcan rutinas que los ayuden a crear hábitos. Debemos esperar entre 20 y 30 días para que ellos aprendan a adquirirla, siempre y cuando pues yo me ponga como en esa tarea. Debo ser paciente y debo ir corrigiéndolos en la medida en que vaya viendo como ciertas inconformidades o inestabilidades en ellos. También hay que no ponerlos en riesgo. A veces ponemos a los muchachos en riesgo, les exigimos más de la cuenta y no debemos hacer, o sea, de acuerdo a la edad que tenga el niño o el adolescente, es ahí donde hacemos la exigencia. Debemos también tener una muy buena comunicación con ellas, saber qué es lo que
yo como padre de familia o como maestro quiero de esa persona, que ellos vayan teniendo muy claro cuál es su papel para desenvolverse en la vida, no sobreprotegerlos ante los posibles fracasos, porque a veces nosotros, para que no pierda el año, entonces lo que decía el rector, en la pandemia nos pusimos a colaborarles al hijo, para que ellos pudieran cumplir con las guías, para que las pudieran entregar a tiempo. Entonces muchos de los papás nos pusimos como en esa tarea de colaborarle a los hijos, y lo que hicimos fue que ellos se recostaron en nosotros y generaron un asunto que se llama dependencia. Entonces miren, la dependencia hace referencia a la necesidad de atenciones de parte de otras personas para realizar las tareas de la vida cotidiana, que es lo que nos acaba de contar nuestra psicóloga. Entonces, eso es una de las cosas que empezamos a observar en nuestros estudiantes. En la pandemia empezaron a depender tanto de tantas cosas en su casa, que acá pues se volvieron unos niños pues débiles, y con esa, digamos, falta de autonomía, que es un término que podríamos quedarnos aquí mucho tiempo definiéndolo, pero básicamente se trata de eso, que ellos solitos puedan defenderse, dar respuestas positivas frente a una situación, y que de pronto cuando cometan el error tengan la capacidad de sacar pecho y decir, sí, yo tuve la culpa. Entonces, fortalecer la pereza. Lo que hicimos fue fortalecer la pereza. A mí me preocupa, ya te voy a dar la palabra, querida Angélica, es que los padres además han generado un apego y una sobreprotección tremenda con los niños, y están generando unas dificultades no solamente para su proceso de vida, sino en el académico mismo. Entonces, no puedes… Hasta la misma convivencia, porque con esa sobreprotección de que no se le puede decir nada, de que lo miraron feo, somos prevenidos, y entonces ahí es donde el niño no sabe ni qué hacer con su vida, cómo responderle a esas necesidades o a esas exigencias que le está haciendo el maestro, que le está haciendo un compañero. Y entonces si se le corrige, ya el padre de familia siente que es que le estamos haciendo bullying. Exacto, y hay una cosa que nosotros hemos aprendido todos en la escuela, y es el tema de sociabilizarse. Eso no se lo van a enseñar a uno ni en la casa, a uno no le van a decir cómo responder, cómo no responder. En la escuela se le dan algunos elementos, pero el vivir en comunidad es el que nos da la pauta de cómo debo responder yo. Entonces, si a toda hora tengo a mi papá que me trae, me lleva, me sienta en el salón, aquí llegan en moto y casi que quieren subir por las escalas hasta el salón y entregarlo, me vienen con el desayuno calientico, me dan el desayuno en la boca. Así vamos a generar pues no solamente una dependencia terrible de los estudiantes, sino una incapacidad en los mismos para responder a las necesidades del medio. Angélica, ¿cómo favorecer esos procesos de autonomía en los niños, en nuestros hijos? Bueno, antes de dar respuesta a esa pregunta, es importante también pensarnos en los estudiantes con discapacidad, porque si bien se genera dependencia en los estudiantes que no tienen discapacidad, y que inclusive les hacemos todo, como estaba diciendo el rector, en los chicos que tienen discapacidad se genera mayor dependencia, porque creemos que son incapaces. Entonces, con cosas tan simples, van a comer y se lo damos todo en la boca, y no le generamos esa necesidad a ese estudiante a que genere su propia dependencia, a que sea autónomo. Y cuando está más grande, resulta que va a la escuela, y como no come solo, entonces espera que otro compañero lo haga, y es capaz hasta de cogerle la mano del compañero para que le dé comer, y no él mismo, porque desde la casa fomentamos esa dependencia. Entonces es importante entender que la discapacidad también son seres humanos con las mismas capacidades, tienen unos ritmos distintos, pero que al igual que cualquiera hay que exigirle esa autonomía. Entonces, ¿cómo vamos a favorecer eso? Empecemos por cosas simples. Desde que somos pequeños, cuando son bebés, uno le da el biberón a ciertas horas, y que el niño empieza a generar esa necesidad de pedir la comida, porque cuando son bebecitos, normalmente las mamás dicen, ay, hay que darle ya la comida, entonces le empiezan a dar el biberón. Ya ellos a cierto tiempo empiezan a llorar, entonces ya sabe que la llorada es que significa que tienen hambre y se le da el biberón. Y ellos mismos empiezan a generar la necesidad, entonces ya llega un punto en que ellos mismos piden que necesitan el biberón, a medida que van creciendo. Ahí ya están generando autonomía.
Otras cosas simples, por ejemplo, el tendido de la cama. Eso varía desde que van creciendo, entonces la autonomía se va fortaleciendo desde que son bebés hasta que son adultos, porque claro, el favorecer esa autonomía siempre será dependiendo de nosotros como adultos, y nosotros tenemos que generar los apoyos, más no la ayuda, que es distinto. Una cosa es apoyar y generar esos apoyos y irlos mermando a medida que lo va haciendo solo, a ayudar, que es hacer todo por él. Otra cosa muy importante, que ellos mismos seleccionen su ropa que se quieren poner. A veces hasta incluso eso se lo sacamos y lo ponemos encima de la mesa y no, póngase lo que ahí ya está todo listo, no, démosle la posibilidad de que él diga, hoy no quiero la camisa rosada, sino la camisa morada. Y con cosas tan simples ya le estamos fortaleciendo esa autonomía. Bueno, hay un factor importante en el desarrollo de la autonomía y es delegar responsabilidades. Nosotros, y yo siempre, cuando hemos estado, Beatriz, en las diferentes escuelas de padres en las sedes y nos acompañan ahí los abuelitos, siempre hago referencia a la disciplina que teníamos nosotros, pues de nuestros abuelos o algunas generaciones de nuestros padres y madres. Voy a citar un ejemplo y es el del rector cuando entró a primero, porque yo no tuve preescolar, yo entré de una vez a primero de 7 años y a mí el primer día mi papá me llevó, mire para acá, mire para allá, camine hasta acá, 1, 2, 3, 4, 5, mire la escuela está aquí, aquí lo dejo con el rector, la entrevista me la hizo el rector casualmente, me puso a hacer un solecito, una casita y unos dibujitos y con eso pasé a primero. Y me dijo, ¿a qué hora rector vuelvo por él? Volvió a X hora, me enseñó cómo devolverme y hasta ahí fue el acompañamiento de mi papá y de mi mamá para ir a la escuelita. Desde los 7 años el niño se defendía solo en el barrio Manrique de Medellín. O sea, el papá le ofreció los medios necesarios para usted aprender esa tarea. 1, 2, tenía responsabilidades. Ayúdele a mamá a moler el maíz, o sea, este cuajo que tengo es de moler maíz, a barrer, a trapear. Los sábados tenía la responsabilidad de lavar el baño. Todo eso, oiga. Sí, pero es que lo digo y ella me hace coro, quiere decir que a usted también, ¿cierto? A mí también me tocó. Y lavar ropa, también lavar ropa y a planchar. Y a eso iba, que normalmente, lo dijo en estos días uno de los, no voy a decir el nombre porque después dicen que es que estoy de parte de él, uno de los tantos políticos dijo, es que en Colombia el 80% de la labor de la casa la hacen las mujeres, sí mucho el 20% los hombres, y eso tienen toda la razón. Uno, si se pone a hablar con las amigas de la generación, obviamente a la mujer les ponían más responsabilidades, pero eso hizo una generación fuerte. Nosotros estamos creando una generación de cristal, ya lo han dicho varios psicólogos y expertos, estamos generando niños de cristal, en términos rockeros nosotros le decimos arenosos, que parecen… Limitados. Bueno, aquí hay otra pregunta. No, y también nos ponían a cocinar. A cocinar, claro. La cocina, eso, pues… Allá, hoy por hoy, los niños no hacen nada, no arreglan la cocina, no les enseñan a cocinar que porque les da miedo que se quemen. En cambio, uno allá se tenía que meter, invente. Y, por ejemplo, los scouts, a mí también, yo desde los 11 años cocinaba, ya me lo recordás. ¿Cómo favorecer los ¿qué me estás diciendo? Allá. Esa ya la dije, entonces, perdón, es que ese pastel aquí está, el pastel son 2 corazoncitos, entonces no sé cuál era… es que esta debía ser de primero, ya la hemos definido, pero en tus palabras, Angélica, ¿qué es la autonomía y por qué es importante fomentarla en nuestros hijos? Bueno, pues como aquí ya lo han definido, la autonomía es tener la capacidad de asumir ciertas responsabilidades por sí solo y también las consecuencias, ¿cierto? Entonces, ¿y por qué es importante fomentarla? Porque si yo le fomento a mis hijos que deben de realizar estas actividades por sí solos y que son capaces de hacerlas, de acuerdo a la edad siempre, por eso yo pienso que es importante tener en cuenta la edad que tienen nuestros hijos, o sea, no será lo mismo un bebé, yo enseñarle a cocinar que enseñarle a cocinar a un niño de 15 años, ¿cierto? O sea, uno tiene que saber qué le enseña y cuáles son los asuntos que debe ir enseñando para esa autonomía desde que son pequeños. Cosas tan simples.
niños de preescolar, que los entren hasta máximo la entrada del edificio, ya que ellos de ahí hasta el salón ya se les ha dado las pautas de cómo es ese acompañamiento, que lo hagan solitos, que ya lleguen al salón solos, porque ellos también empiezan a generar esa posibilidad de tomar la decisión de, bueno, yo voy a ir hasta el salón, y si no voy hasta el salón, ¿qué puede pasar? ¿Cierto? Porque también hay niños que se quedan en la mitad del camino, pero que se van para el parque, pero ¿qué puede pasar si eso le pasa? Entonces, si el niño tiene esa posibilidad de que puede pasar, tiene otro aprendizaje, ¿cierto? Porque ahí asume una consecuencia, que la consecuencia puede ser que lo anoten en la ficha, que lo lleven a donde Beatriz, la psicoorientadora, y eso cambia muchas cosas. Pero el niño ya empieza a asumir ciertas responsabilidades. Pero si yo hago todo por él, no le fortalezco nada. Y yo les decía alguna vez al rector un ejemplo de un chico que tenía discapacidad intelectual, que todo el tiempo, hasta para un bombón, le daban el bombón en la boca. Y yo le estaba enseñando a esa independencia y él quería bombón, pero pues él no lo cogía. Entonces me cogía la mano, me cogía el bombón y que yo le tenía que llevar la mano mía a la boca de él porque no lo iba a hacer. Y entonces yo ya le dije, pues usted verá si come o no, porque yo no se lo voy a dar en la boca. O sea, usted decide si se come el bombón, quiere bombón, mire qué va a hacer. Entonces al yo generar esa necesidad, ahí sí cogió el bombón. Pero son cosas muy simples que uno cree que no hacen significado, y mentiras que es que los estudiantes o los hijos se acostumbran a que yo hago todo por ellos, entonces no generan esa necesidad de hacer absolutamente nada. Y los chicos con discapacidad pasa algo muy curioso, y es que los papás lo sobreprotegen más. Ay, es que qué pesar, él no es capaz. Entonces le damos hasta la comida en la boca, no le enseñamos a vestirse por sí solos, cosas que son muy simples y que eso genera más procesos a nivel cerebral para el aprendizaje. Entonces, para mí, por eso es fundamental la autonomía. Bueno, Angélica, te voy a dar la palabra. Sí, ya me iba a arrebatar el micrófono, sí, la es como... lo que pasa es que te quería pasar el micrófono con una pregunta. Lo que estamos diciendo acá ya en estos últimos minutos es que cuando generamos niños dependientes y no autónomos, estamos haciendo igual niños mimados. Y los niños mimados ni le sirven a los papás ni a las mamás, ni le sirven a la escuela, ni le van a servir a la sociedad. Ni sirven para ellos mismos. Eso, y ni se sirven para ellos mismos. Finalmente, ellos un niño mimado, una persona que crece con esa dificultad de tener esa dependencia que nos acaba de explicar Angélica, pues va a ser una persona que difícilmente sale adelante, porque en la carencia es que nosotros hemos aprendido. Y una cosita que quería agregar es que dormimos con los hijos, o sea, ya mi esposo es mi hijo y el hijo sale siendo mi esposo, o sea, no les damos la libertad de que ellos duerman solos, de que sientan esa seguridad, que yo le busque a él. Si la pieza es muy oscura, bueno, pongámosle una lamparita para que él pueda empezar a dormir, porque es que a mí me preocupa mucho que las veces las mamás que he atendido en mi oficina me dicen, no, es que yo duermo con el niño. ¿Cómo? Y entonces su pareja. Entonces les recomiendo que por favor saquen su hijo de la cama de ustedes, permítanles que ellos aprendan a dormir solos para que aprendan a ser más independientes, que es lo que busca la autonomía. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta emisión. Esperamos que haya sido bastante útil para ustedes. Nosotros continuaremos generando estas cátedras, estos espacios de reflexión sobre la educación de nuestros niños, porque es fundamental el trabajo que hacemos nosotros acá, pero más aún el trabajo que hacen ustedes desde casa. Porque nosotros acá fácilmente enseñamos matemáticas, lengua castellana, ciencias naturales y sociales, pero esos elementos básicos de sociabilización que antes las familias muy bien hacían, ahora no lo están haciendo. Para eso está internet, no solamente para ver gente pendeja haciendo TikToks, sino que hay mucha información muy valiosa, incluso aquí en YouTube, muchas cosas que podemos aprender. Esperamos que hayan aprendido ustedes un poquito de esto, y no sé si hay alguna última cosa que quieran agregar. Angélica, ¿no? Permítanle ser más para servir mejor.
Cuídense mucho, nos vemos otro día, mucha suerte.